Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Canasta de 3. Después de más de 2 años inactivos, volvemos con más fuerza y prometemos estar mucho más activos por las diferentes redes sociales, tanto en Twitter como en YouTube, como en Twitch, donde al final del vídeo tendréis un pequeño speech de la que se avecina el 29 de julio. Pero lo que haremos en estos días es repasar la rabiosa actualidad del mundo del baloncesto y más concretamente de la NBA, repasando lo que pasó en las finales de las conferencias, tanto este como oeste. En la conferencia oeste, de momento, gana Phoenix Suns 2-1 y en la conferencia este, ayer los Milwaukee Bucks consiguieron empatar la serie contra los Atlanta Hawks. Una victoria sin paliativos, absolutamente espectacular. Ese 125-91, el equipo de Mike Budenholzer fue capaz de igualar la eliminatoria ante unos Atlanta Hawks que se están mostrando muy sólidos y muy sorprendentes y que no tuvieron opciones ante los de Giannis Antetokounmpo y compañía. Llegaron a ganar hasta por 40 puntos al final del tercer cuarto y el último cuarto, los últimos 12 minutos prácticamente fueron minutos de la basura donde jugaron jugadores secundarios. Muchas cosas que desgranar, muchas cosas que comentar sobre el partido de anoche, pero principalmente varias claves. La principal es que Giannis Antetokounmpo volvió a estar espectacular de nuevo, con 25 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y dejando jugadas tan espectaculares como esta por encima de Clint Capela, una jugada más propia del Dr. J, deteniendo el tiempo en el momento del salto y que sin duda fue un jugador determinante en el partido de ayer. Ya lo está siendo en estos playoffs para estos Milwaukee Bucks, especialmente ante los Brooklyn Nets, pero en el partido de ayer fue una auténtica gozada ver a este jugador hacer de todo, reboteando, asistiendo, taponando y corriendo el contraataque, incluso atreviéndose a tirar triples, no como Ben Simmons, del que algún día de estos merecerá un capítulo aparte. El partido no tuvo mucha historia, salvo el primer cuarto, en el que el parcial aún estuvo bien, 34-28 a favor de los Milwaukee Bucks, y hay que decir que, por ejemplo, tenemos que hablar de Giannis con esos 25 puntos, 9 rebotes, pero también de la otra cara de la moneda, que fue Trae Young, que después de despuntar en el primer partido con esos 48 puntazos, el partido de ayer fue bastante flojo, con apenas 15 puntos y con un dato para la historia, porque perdió 8 balones en la primera parte e iguala el récord que tienen Chauncey Billups en 2005 con los Detroit Pistons y de James Harden en 2015. Desde que se sabe esta estadística, desde 1997, la famosa play-by-play, iguala junto con James Harden y Chauncey Billups en más balones perdidos en una primera parte con 8. Lo cierto es que al final de la primera parte llevaba 1 de 6 solo en tiros de 3 y podemos decir que una de las claves principales fue la gran defensa de los Milwaukee Bucks sobre no solo Trae Young, sino sobre todo el equipo de los Atlanta Hawks, que de alguna manera ahogaron todas las vías de anotación del equipo de Nate McMillan. Hemos hablado de Giannis Antetokounmpo, hemos hablado de Trae Young y tenemos que hablar, por supuesto, de jugadores de los Bucks que estuvieron muy bien. Por ejemplo, Brook López, el gigantón verde, que anotó 16 puntos con 3 de 5 en tiros de 3, siendo mucho más agresivo, haciendo mucho más daño, especialmente en el poste bajo y también desde la larga distancia, y amargando también la noche a un Clint Capela que no tuvo para nada su mejor actuación. Únicamente un punto para Clint Capela, un jugador, el pívot suizo, que en el primer partido y de hecho en todos estos playoffs había hecho buenas actuaciones, asociándose bien con Trae Young, y de alguna manera veíamos que en ese primer cuarto podíamos llegar a un final más o menos igualado, pero en el segundo cuarto todo saltó por los aires con un parcial de 43-17, 43-17 para los locales y con un parcial de 20-0 a falta de 2 minutos para acabar el segundo cuarto. Sin duda fue un buen tabal en triples, estuvieron muy acertados
los Milwaukee Bucks en los triples. Y si hemos hablado de Brook López, tenemos que hablar del base titular de los Milwaukee Bucks, de Jrue Holiday, una auténtica debilidad para mí, un jugador que volvió a mostrar su solidez como lo está mostrando en estos playoffs, poco a poco, punto a punto, asistencia a asistencia. Fue un jugador importante para los Milwaukee Bucks con 22 puntos, 7 asistencias y 3 de 4 en tiros de 3, y volvió a ser un jugador de nuevo muy importante para Mike Budenholzer. Otros jugadores que estuvieron bien: Chris Middleton, que había hecho un primer partido bastante horrible con 0 de 9 en triples, estuvo o volvió otra vez por sus fueros con 15 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, 2 de 7 en tiros triples, pero sí que fue un jugador más coral y una vía de anotación importante para los Milwaukee Bucks. Y también tenemos que hablar de PJ Tucker, el malo de la película en la eliminatoria contra los Brooklyn Nets, que está teniendo de alguna manera, está viviendo mejor en esta eliminatoria al no tener que defender a un jugador como Kevin Durant, y que con sus rebotes ofensivos especialmente en el tercer cuarto fue fundamental para que los Milwaukee Bucks consiguieran la victoria. De hecho, 7 rebotes, 2 de ellos ofensivos, y siendo un jugador muy importante y aportando mucho en esas labores de intendencia del equipo de Mike Budenholzer. Estos son los jugadores importantes de los Milwaukee Bucks que jugaron una gran actuación y que de alguna manera sirvieron para que los Bucks consiguieran la victoria. Vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Ya hemos hablado de Trae Young y tenemos que hablar de jugadores como por ejemplo Clint Capela. Ya hemos hablado de él, un Clint Capela que estuvo prácticamente desaparecido, apenas 2 puntos, 8 rebotes, 1 de 5 en tiros de campo, y viéndose superado absolutamente tanto por Giannis Antetokounmpo como por el propio Brook López, que fue también un jugador que incluso hizo una canasta, un mate, in your face, un posterizó al pívot suizo en una de las acciones del partido de anoche. También tenemos que hablar, por ejemplo, de John Collins, un jugador que venía haciéndolo bien, 11 puntos, 8 rebotes, prácticamente no tuvo mucha participación en el partido. Y tenemos que hablar de Bojan Bogdanovic y del bajo rendimiento. Se ha hablado mucho de Bojan Bogdanovic durante esta eliminatoria. Parece que tiene problemas físicos y eso le está mermando. Es sorprendente, pero únicamente 8 puntos, 3 de 6, jugó solo 18 minutos. Tiene problemas, al parecer, de rodilla. Y es una serie, o está siendo una serie bastante exigente, y le está pasando factura. Por lo demás, tenemos que hablar de una muy buena noticia, como fue la reaparición de Cameron Reddish después de 4 meses sin jugar por problemas en el talón de Aquiles. Jugó ayer, de hecho salió en el segundo cuarto, y podríamos decir que fue de lo único salvable de estos Atlanta Hawks, con 11 puntos en 17 minutos saliendo desde el banquillo. Al principio se le vieron lances en el que le faltaba evidentemente ritmo de competición, pero luego estuvo muy activo y bueno, tuvo minutos al final para ir cogiendo ritmo, y puede ser una pieza importantísima para el equipo de Nima Milan de aquí a lo que queda de eliminatoria. Así que una buena noticia sin duda la de el retorno de Cameron Reddish. Hoy, cuarto partido de la final de la Conferencia Oeste en Los Ángeles, en el Staples, entre los Clippers y los Phoenix Suns, con 2-1 a favor de Phoenix. Los 2 primeros partidos los ganó Phoenix Suns. En el tercer partido debutó Chris Paul, que no lo hizo mal, con un doble-doble, pero los Clippers tiraron de casta con un gran Paul George, con un muy buen Reggie Jackson, y fueron capaces de poner ese 2-1 en la eliminatoria. Veremos esta noche lo que nos depara, pero mañana tendréis el resumen de ese partido, de ese partidazo que nos espera en el Staples a partir, creo, de las 3 de la madrugada. Y antes de irnos, 2 noticias importantes. Una es que Chauncey Billups es el nuevo entrenador de los Portland Trail Blazers. Se había especulado con Becky Hammon, la asistente de Greg Popovich en los San Antonio Spurs, que tenía muchas papeletas y que estaba en la pole position, pero al final será Chauncey Billups, que es ahora mismo actualmente técnico asistente de Tyronn Lue en Los Ángeles Clippers. Será, como decimos, el próximo entrenador de los Portland Trail Blazers. Y para el final tenemos que hablar, pequeño adelanto, de lo que podemos ver el 29 de julio en el canal de Twitch de Canasta de 3.
y es Luka Garza, el mejor jugador universitario de la NCAA en 2020-2021. Las predicciones del draft le dan en las últimas posiciones, del 50 al 60, y de no ser drafteado, ojo, porque hay varios equipos europeos, entre ellos equipos españoles, que podrían tentar a Luka Garza para que diera el salto del baloncesto universitario al baloncesto profesional aquí en Europa. Así que estaremos muy pendientes. Ya decimos que el 29 de julio vamos a estar en la noche del draft en directo en canal de Twitch de Canasta de Tres, con grandes invitados hablando precisamente de las elecciones. Estaremos aproximadamente 1 hora y media antes, así que te pido que te suscribas al canal de Canasta de Tres y que comentes lo más destacado y qué os parece de momento estas finales de conferencia en el este entre los Bucks y los Atlanta Hawks, y en el oeste entre los Clippers y los Phoenix Suns. Nada más, mañana nos vemos con otro vídeo. Adiós.